Y nuestro segundo tema de la noche será la cancelación de la columna de opinión del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria por parte de las directivas del diario El Tiempo. El llamado hombre fuerte del expresidente Álvaro Uribe y uno de los columnistas más leídos de El Tiempo publicó un texto sobre un supuesto asunto delicado, el secuestro de un empresario cerca de Bogotá que habría sido negociado por el comisionado de paz Sergio Jaramillo con líderes de la FARC en Cuba. La información fue desmentida por los protagonistas y hoy el diario El Tiempo le dijo adiós a José Obdulio. ¿Se violó la libertad de prensa? Lo debatiremos esta noche aquí en 360. No se vayan, ya regresamos en segundos con nuestros invitados. Y empezamos el debate acerca de esta polémica que generó el anuncio de Millonarios, que posiblemente podría renunciar a 2 de sus títulos. Y para debatir sobre este tema se encuentran con nosotros Angélica Lozano, Abelardo de la Espriella, el senador Luis Carlos Avellaneda y Germán Gutiérrez de Piñeres. Caballeros, qué placer tenerlos en la mesa. Angélica, qué gusto, gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto y qué grata noche debatiendo y conversando con ustedes. Mire, quiero empezar este tema con usted, Germán, porque indudablemente usted formó parte del año 87 y 88 de esos títulos de Millonarios. ¿Usted cómo recibió esa propuesta del presidente del club del Ballet Azul? ¿Cómo la vio esa propuesta? Bueno, primero que todo, Hassan, muy buenas noches, amigos televidentes, doctores, es un placer estar con todos ustedes. Yo, como exjugador, como hincha del Club Deportivo de Millonarios, y en nombre de la hinchada y de mis excompañeros, tendremos que decir que no compartimos en absoluto para nada las declaraciones del doctor Gaitán, que para mi concepto, en unas ansias de protagonismo allá en Madrid, en la Gran Vía, en el Bernabéu, quiere enlodar la campaña de un equipo y de unos jugadores y de unos atletas que nos brindamos en la cancha. Si el doctor Gaitán tiene pruebas contundentes de que no solamente Millonarios, sino cualquier equipo de la época, Nacional, Santa Fe, si tiene pruebas contundentes de que se arregló algún partido, de que se le pagó algún árbitro para que nosotros fuéramos campeones, doctor Gaitán, tráigame las pruebas de la hinchada y nosotros seríamos los primeros en renunciar a esos títulos. Pero doctor Gaitán, usted es el presidente de Millonarios hoy en día y está jugando con los sentimientos de una hinchada, con la historia de un equipo como Millonarios y con la honestidad de unos atletas como todos nosotros que nos entregamos en el terreno de juego. No comparto las declaraciones. Pero ese es el tema de fondo, la prueba. ¿La prueba? Claro, en un Estado de Derecho, la aplicación del debido proceso se predica de todas las actuaciones, tanto públicas como privadas, ni más ¿Cuándo faltaba. prescriben? Pues más de 20 años. Sí, por eso, pero además hay prescripciones en medio de todo esto, pero ¿dónde está la prueba? ¿Cómo puede sustentarse probatoriamente esta sindicación cuando no hay hechos concretos? Ahora, si lo que se quiere hacer es un mea culpa, bueno, entonces tendrían que entrar los bancos que recibieron dinero. Muy bonito, ojalá llegue. El sector financiero que recibió dinero del narcotráfico, las grandes empresas de construcción, las campañas presidenciales que fueron financiadas por el cartel de Cali, etcétera, 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 etcétera. Me parece que hay mucho de oportunismo, tal cual lo decía. Entonces, ese mea culpa, ¿cómo lo ve usted, Angélica? Yo creo que es muy valioso. Yo entiendo la posición de los atletas y del equipo de la época, pero dejando esto en un lugar, yo creo que esta sociedad, nosotros necesitamos mirarnos al espejo, asumir unas verdades dolorosas para poder ir hacia adelante. En lo penal creo que han pasado 24 años, ha habido cambio del sistema penal, yo creo que no está por ahí, yo creo que no es el momento de la prueba y de lo legal y el juicio, yo creo que es social. Sí. Y yo valoro, sin saber de fútbol y respetando su desempeño y su esfuerzo como atleta, yo valoro que el presidente, no es un hincha loquito, es el presidente de Millonarios que diga, hombre, aquí hubo narcotráfico y necesitamos como sociedad decirnos unas cosas para salir adelante, mire, para superarlo. Las declaraciones, inicialmente le quiero dar la palabra también al senador Avellaneda y luego vemos las declaraciones del presidente del Club Millonario. ¿Cuál es su percepción, senador? Bueno, yo creo que el fútbol, como cualquier otro deporte, es una actividad para demostrar competencias desde el punto de vista atlético. En el fútbol es para hacer goles, en el fútbol es para ganar campeonatos, pero no a cualquier precio.
Es decir, en toda actividad debe haber ética, ¿ya? Y yo creo que un tema importantísimo que nosotros todos los colombianos tenemos que estar reflexionando, ¿ya? Y que va a ser motivo de reflexión en este episodio y en el siguiente sobre el tema de José Obdulio, va a ser el tema de la ética. Sí a los resultados, sí a determinados objetivos, sí a determinados fines, pero los medios con los cuales nosotros queremos conquistar los fines, los objetivos, tienen que ser igualmente lícitos a los objetivos. Mire. Entonces, si hoy el presidente de Millonarios está diciendo, hombre, nosotros queremos renunciar a unos títulos porque los adquirimos ilícitamente, y él debe tener motivos, es el presidente del club. Perdón, déjeme terminar. Él debe tener motivos porque es el presidente del club. Los obtuvimos ilícitamente porque estuvo metido aquí el narcotráfico. Y es que el narcotráfico ha sido aquí capaz de muchísimas cosas, pero demasiadas cosas. Ha sido capaz de cometer asesinatos, ha sido capaz de meter la corrupción en la política, en las empresas, en todas partes. Ese es un fenómeno supremamente corruptor. Entonces nosotros sí tenemos que decir, oiga, baste ya de esos ejercicios antiéticos. Y si eso es así, si hay evidencias de que hay un narcotráfico, claro, y además esos títulos se adquirieron ilícitamente, hombre, yo creo que una buena lección que sale del deporte para toda la sociedad es que haya necesidad de renunciar a esos títulos. Aquí están las dos partes, veamos las declaraciones justamente del presidente de los Millonarios, Felipe Gaitán. De que quedemos con los títulos que fueron obtenidos de una manera legal. Es un debate que está sobre la mesa, pero en realidad le falta mucho análisis antes de tomar la decisión. Germán, unos están diciendo, en el marco del debate de la opinión pública, esto es hipocresía, esto es vil hipocresía. Otros están diciendo, esto es un acto simbólico, es un gran simbolismo. Si hay un gran simbolismo, esto significa que ¿qué otros equipos tienen que devolver estrellas? Y hablemoslo en el marco de lo que significa todo el fútbol rentado nacional y luego abordamos otros. No queda un solo equipo. No, ni más faltaba. Mire, es que nosotros no estamos desconociendo que el narcotráfico infiltró a los equipos. Si hablamos de Nacional se dice lo de Pablo Escobar. Si hablamos de Millonarios se dice lo de Rodríguez Gacha. Si hablamos de la América se dice los Rodríguez Orejuela. Si hablamos de Medellín, los Piedrahíta, y de Pereira, los Piedrahíta, los Cerquera, los Santa Fe, los Arizabaleta. No estamos desconociendo. Lo que nosotros no podemos aceptar es que dentro de la cancha nosotros no nos hubiésemos brindado y que los partidos estaban arreglados, porque ahí sí invito a cualquiera doctora, que me lo compruebe de que nosotros en la cancha sabíamos que los partidos estaban arreglados. Usted lo ve como un tema de dignidad personal. Es un tema de dignidad. Ahora, porque el doctor Gaitán no nos puede respetar a nosotros como atletas. Y para mí es un oportunismo el doctor Gaitán. El doctor bien dice, no es un hincha cualquiera. Es el presidente que acaba de llegar y está quemando fiebre. Es que hay presidentes de presidentes. Doctora, si usted me dice, don Alfonso Senior, por favor, yo me paro y me quito el sombrero. Son palabras mayores. En esas circunstancias. Pero un presidente que acaba de llegar ahora y quiere protagonizar, no se lo sé. ¿Usted cree que es una cuestión de protagonismo? Es decir, sí, ¿ustedes lo ven como protagonismo? Sin duda. Sin duda, ¿por qué hacer ese anuncio en pleno homenaje a Di Stéfano en España? Obviamente tiene todas la vocación para tratarse de un asunto que lo que busca es protagonismo y figuración, sin duda. Eso no tiene nada, es más. Yo creo que es oportuno el escenario, porque pero esta sociedad... eso no va a resolver los problemas de Colombia. Esto nos rebota con que la imagen internacional de Colombia en el exterior. No, Colombia no tiene imagen internacional. Si lo hiciera sinceramente, se lo creo. Si eso lo dice, perdón. ¿A quién más lesionaría es a su propio equipo? Estoy segura que ¿y no lo está lesionando o lo está al contrario, lo está tratando de limpiar? A ver, bueno, pero es que eso abre el debate para lo siguiente. Fantástico que se haga ese mea culpa, pero que lo hagan todos los sectores de la sociedad, tanto del estamento público como privado. Así es. Entonces que empiecen los bancos, los constructores, los grandes empresarios, que también vieron permeados sus capitales por cuenta del desastroso fenómeno del narcotráfico. No me digan ahora que el tema millonario resuelve el problema del narcotráfico o resuelve el problema de la tragedia del narcotráfico. Y que los culpables somos nosotros los atletas. Sí, como siempre. No, yo estoy totalmente de acuerdo.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en el fútbol es lo de menos. Sí, sí. Es lo de menos. Al final es lo de menos. Lo peor es que la el narcotráfico política infiltró la política. Claro, eso es lo más grave. ¿Sabe por qué es lo más grave en la política? Porque es que la política debe representar el interés general, el bien común de la sociedad. Claro. ¿Ya? Y eso sí ha sido supremamente grave. Además porque la política llevó a que el narcotráfico se metiera en la financiación de toda la política, en la financiación de la guerra. Así es. Que tenemos pero precisamente si lo vemos en esa medida, senador, en esa medida... Tú tienes toda la razón, doctor Abelardo. Así es. Esto hay que mirar en dónde se ha metido el narcotráfico, claro, y cómo tenemos que Pero limpiar. ¿quién va a hacer ese mea medida? culpa? Y veamos exactamente qué están diciendo también los hinchas de Millonarios, porque aquí no solamente son las declaraciones del presidente del club, veamos qué dicen los hinchas de Millonarios. No, pues tocaría mirar porque eso depende de muchas bases sólidas que deben tener, deben analizar archivos, verificar muchas cosas, pero pues sí, lo que dice la mayoría de personas, tendría que analizarlo directamente los directivos, porque para los hinchas no creo que sea lo mejor. Abelardo, acá hay otro tema, y ahí sí se lo pregunto desde el punto de vista como penalista, en derecho, mire. ¿Penalista o panelista? O de las dos, mire, las dos, mire. Aquí lo estoy viendo y justamente me pareció muy interesante porque las declaraciones del presidente Felipe Gaitán están enmarcadas en que es la primera vez que se admite la relación entre el narcotráfico y el fútbol colombiano por parte de una directiva, de un presidente de club. Además está descubriendo el agua tibia. Pero lo está admitiendo. Es un genio, Gaitán es un genio, hay que reconocerlo. Entonces, ¿eso trae consecuencias desde el punto de vista judicial? No, digamos que si estamos hablando del año 88. Década de los 80. Está prescrita toda conducta a menos que estemos hablando de crímenes de lesa humanidad que hasta donde sé no se han cometido en el fútbol colombiano, hasta donde sé. Yo no soy muy futbolero. A mí me fracturaron una costilla en un partido, no creo que sea. Bueno, pero si me das poder lo hago, crimen de lesa humanidad. Pero ese tema de prescripción yo creo que no hay que alegarlo acá. No se trata pero es el punto, senador. Cuestionamiento desde el punto de vista penal, estrictamente jurídico. Estoy de acuerdo en que haga una culpa ética. La ética no prescribe nunca. No, estoy de acuerdo con usted. Es un tema permanente. Pero la pregunta fue muy puntual, desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista de la ética, estoy de acuerdo con el senador. Desde el punto de vista de la ética. En este momento, ustedes han puesto sobre la mesa un mea culpa generalizado social. Un mea culpa desde el punto de vista no solo de los demás equipos de fútbol, sino ustedes han puesto el tema bancario, ustedes han puesto el tema, Abelardo ha dicho, las constructoras, es decir, empresario, por favor. Todo un escenario. ¿Ustedes creen que realmente este debate se va a dar a esas alturas? Y no empecemos por el tema político, porque si empezamos a hablar del componente político que esto puede significar, pues, un país no terminamos. Es una utopía, esa discusión no se va a dar. Hay que llegar a yo eso. sí creo que alrededor de un momento tan importante como este que le está viviendo el país, que es la posibilidad de terminar el conflicto armado, la sociedad colombiana tiene que hacer un análisis introspectivo de qué nos pasó. ¿Por qué hemos sido tan tolerantes, por ejemplo, con el narcotráfico? Porque es que nosotros, el ciudadano común y corriente, ha sido tolerante con eso. ¿Cuántos aplausos se ganaba Leder? ¿Cuántos aplausos se ganaba Pablo Escobar? ¿Ya? Es decir, nosotros hemos sido tolerantes con eso. Y nosotros tenemos que tenemos que decirle, pare. ¿Y cuántos políticos no iban a esas fiestas de Pablo Escobar, de Leder? Pero es que hay que sacarlo. Digamos, aquí yo creo que el punto no es de señalar a unos buenos y malos. Nosotros como sociedad hemos tenido mucha tolerancia. No importa de dónde venga la plata, pero que llegue, mijito, la plata a la casa. Tenemos que empezar, y eso implica a todos los sectores. Así es. El mundo privado, el mundo público, y son mensajes hermosos los que manda hoy el presidente del equipo. Tengo que hacer una pausa. Es difícil. Es peor no hacer nada. No, estoy de acuerdo contigo, hay que hacerlo. Pero es difícil en una sociedad que aplica todo el tiempo el relativismo moral. Bueno, y nadie lo analizamos después de la pausa. Hagamos una breve pausa y ya regresamos con nuestros invitados. ¿Se devolvería una presidencia? Desde el punto de vista emocional, pues sí, a mí me parecería fantástico que Millonarios no solamente devolviera esas dos, sino que uno pudiera cantar el bolero que dice que se quede Millonarios sin estrellas. Pero ya pasando al plano un poco más racional, y no sé si la palabra sea de la sensatez, yo sí considero que es absurdo pretender que un equipo 25, casi 30 años después devuelva unos títulos que obtuvo, si los obtuvo de buena fe, de mala fe. Pues entonces habría que mirar tantos campeonatos, tantos títulos, no solamente en Colombia,
decir, bueno, sí, miremos los de Colombia, todos los de los años 80. Entonces, que Deportivo Cali decían que era el único equipo limpio, entonces todas las estrellas serían del Deportivo Cali, porque en el caso del 88, por ejemplo, Millos campeón, tiene que devolver la estrella. Subcampeón que fue América o Nacional, no me acuerdo, devuelve estrella. Tercero, Nacional o América, no me acuerdo, devuelva. Cuarto, Santa Fe, está en manos de los Arizabaleta, cartel de Cali. Entonces realmente ahí uno pues dice, no, pues no habría campeón, o lo que decía yo hace un momento, el Deportivo Cali, que decían era el único equipo limpio de esa época. Y si uno mira la historia del fútbol, de la cantidad de campeonatos irregulares que ha habido, todas esas batallas campales en Copas Libertadores de los años 60, la misma Copa Libertadores de Atlético Nacional, por no hablar del Mundial del 30, que los uruguayos amenazaron a los argentinos en el camerino si llegaban a ganar la final. Mundial del 34 fue completamente robado y manipulado por Mussolini, el que ganó Italia, y así hay tantas historias que sencillamente tocaría reescribir la historia del fútbol, tocaría reescribir la historia del deporte y, por qué no decirlo, tocaría reescribir la historia de los reinados de belleza en Colombia, la historia de las elecciones en Colombia, porque cuántas elecciones aquí no han sido ganadas con apoyos de paramilitares, como el caso de Uribe o la de Samper de los narcos. No sé, habría que devolver a Colombia casi. Muy claro han sido las declaraciones de ese editorial que da Eduardo Arias. O sea, miren, la historia de Colombia, lamentablemente, es la historia del narcotráfico. Todo ha sido permeado por el narcotráfico. Estoy de acuerdo con el profesor Arias. Bajo esa lógica, tendríamos que prácticamente deshabilitar todos los campeonatos, todos los reinados, etcétera, etcétera, y todo reinado de pueblo, reinado nacional, el Festival del Fútbol. Miren, se salva el equipo de Córdoba, se salva porque creo que nunca pasó de la vez. Tendríamos que borrar 20 años de historia en Colombia. Teníamos que de un plumazo borrar 20 años de historia, no solamente en el deporte, sino, como ustedes bien lo reconocen y lo han dicho, en la política, en todos los estamentos. Yo creo la historia puede ser muy mala, pero no se puede borrar. Mira, Germán, no hay que borrar la historia. Esto es un hecho simbólico y la reparación, la reconciliación, la memoria. Sí, pero no puede ser solo de Millonarios. No, espérate. Quitarnos esta carga y esta hipocresía social es una necesidad y una urgencia para saltar adelante, para irnos hacia el futuro. Totalmente de acuerdo en eso. Hipocresía social. Si este presidente de este club no hubiera puesto el tema sobre el tapete, ¿acaso no se está descubriendo algo que ya no se sabe? Aquí hay chiste, ¿no? Hay risa, que descubrió que el agua tibia. Pues mire que agua tibia y moja y hay escándalo y rechazo. Necesitamos esos gestos, es simbólico. Ustedes celebraron la hinchada y crece la hinchada. Es un bonito ejemplo para el fútbol y para los que lo siguen y para todas las disciplinas. Lo que me escriben, habría que devolver los goles, las clasificaciones al Mundial, devolver las Copas Libertadores, habría que devolver muchas coronas de los reinados de belleza. Por favor. Es más, y si se extiende a la política colombiana, presidencias. Y vámonos. A ver, es simbólico. Mira, no, yo estoy totalmente de acuerdo creo que aquí con todos, que si se la vamos a aplicar a Millonarios, habrá que aplicarla a todos los equipos. Igualdad, senador. Y si se la vamos a aplicar al deporte, si se la aplicamos al deporte, a todos los estamentos políticos, económicos y demás. Pero lo segundo es cierto que no podemos devolver la historia, además no la debemos borrar la historia. La historia nos sirve para mirar qué hechos históricos nos abochornan y mirar entonces cómo caminamos hacia el futuro. De ahí la importancia de la memoria y de ahí la importancia de lo que dice el presidente de Millonarios. Hombre, evidenciemos eso, pero no para dejarlo allá como historia, no, para mirar que eso necesitamos exorcizarlo. ¿Usted cree, senador, exorcizarlo y plantearnos de cara al país un mejor futuro. Siendo puntuales. Perdóname, y cierro la idea. Lo que dice Angélica es muy cierto. Nosotros, por ejemplo, en todas estas masacres que hemos tenido con ocasión del conflicto armado, nosotros no podemos devolverle la vida a mucha gente. No podemos reparar de esa manera, pero sí hay unas reparaciones simbólicas. La verdad y la justicia. Hay unas reparaciones simbólicas. Claro. Usted, mi querido doctor, sin duda, usted lo sabe. Estoy de acuerdo. Necesitamos esas reparaciones simbólicas. Hay que hacer esa catarsis. Pero no puede ser frente a un solo estamento, frente a un sector en particular. Perdóneme, resulta que ahora el chivo expiatorio. El chivo expiatorio de todo esto es Millonarios y es el deporte. Pero no puede ser. Mire, pero ojalá se pueda hacer. Ojalá se pueda hacer, porque aquí todo el mundo habla de paz, pero cuando se trata de perdonar, y usted menciona que es necesario perdonarle a los comandantes de la guerrilla una serie de cosas, la gente no está dispuesta a perdonar. La gente quiere verdad, pero cuando la conoce, fea, no, duele. Me parece que es insoportable. Conozco gente que dice
que el peor problema de Colombia es el narcotráfico, pero no tienen problema en entregarse a los brazos de la cocaína cuando la ocasión lo amerita. Entonces este es un país que vive en una farsa, en la doble moral, en donde nadie acepta nada, en donde la gente piensa una cosa, hace otra y dice otra completamente diferente. Entonces el problema es, ¿estamos como sociedad preparados para asumir la responsabilidad que tenemos y para entender nuestro pasado y superarlo? Siempre. Aquí hay hacia el futuro. Ese es el problema. No solamente en la discusión en la mesa. Veamos Sí, qué dicen lista. más hinchas de Millonarios, porque el tema empezó en Millonarios, después se extiende. Veamos qué dicen más hinchas de Millonarios. Sería algo muy noble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos saben que esas estrellas pues no fueron muy bien ganadas. Había dinero de narcotráfico en el fútbol colombiano en esa época. Pero pues también tendría que estar América Nacional en eso. Eso. Angélica, usted quería intervenir antes de la pausa. ¿Qué dice sobre lo que planteó Abelardo? Yo creo que como sociedad necesitamos abrir y hacer esta catarsis y es un ejemplo el que da el presidente Millonarios. Mira desde dónde lo dice, desde un equipo que ha hecho una reingeniería dolorosa y costosa en los últimos años de hacer una composición accionaria donde hay participación de muchos pequeños dueños. Yo conozco hinchas que no tienen dinero y compraron su acción. Sí, se empezaba a depurar justamente el tema del fútbol. Y eso lo tenemos que hacer en todo el país, en todos los estamentos. Aquí hay muchos ejemplos, lo estamos dando en la Procuraduría. Se critica el clientelismo y la compraventa de puestos y qué es lo que estamos leyendo. Y así va en todos los estamentos. Yo creo que es un mensaje bonito a la hinchada. ¿Por qué es tan importante que sea el fútbol? Es un ejemplo que sea desde el deporte. En el mundo político vienen los bandos. Es que estamos en un país del cohecho de uno. Gis está condenada porque recibió prebendas. ¿Y quién las dio? Premiado en el exterior, premiado en el Olimpo. El ejemplo pero tampoco viene se han del revisado deporte. los puestos de la El ejemplo viene familia del de los deporte. magistrados. Mire lo del Bolillo Gómez. ¿Por qué es tan grave? Que cualquier hombre agreda a una mujer es grave y no es aceptable. Pero ¿qué tal el técnico de nuestra selección de fútbol? Actuó bien, por fin salió, a pesar de los directivos. Qué bonito que sea el deporte y ustedes los atletas los que faciliten la apertura a mirarnos para adentro para no repetir los errores. No es la historia, olvidémosla y tapémosla. Doctora, no repetirla. A una mujer ni con el pétalo de una rosa, pero nosotros los deportistas no podemos ser los chivos expiatorios de la debacle que ha ocasionado el narcotráfico en la historia de Colombia. ¿Y quién ha cerrado Nosotros, la perdóneme discusión? doctora, perdóneme por favor, nosotros los que estuvimos en la cancha, que sabemos que es un partido de fútbol, que nos brindamos y que nos entregamos, no nos pueden por debajear por las ansias de protagonismo de un presidente que acaba de llegar y en mi concepto no es totalmente sincero y más bien es político para emitir esta serie de juicios temerarios y juicios a priori. ¿Él consultó estas declaraciones o se le salieron espontáneas? No, él dice que ya las venían hablando, pero ¿por qué no lo hablaron en privado primero con la Asamblea? Es que él no es la voz de Millonarios, él es el presidente, pero Millonarios se debe a una asamblea de socios y de hinchas y de accionistas. Sí, sí, sí. Entonces, Yo creo que la presidencia no le va a durar mucho. No, para nada. Pero usted habla de Mire, política. Pero usted habla de yo política. quiero- ¿A quién menciona usted cuando habla de política? Porque está haciendo política. No. ¿Quién? ¿El presidente del club? ¿O quién está haciendo Política en la presidencia del club. ¿No hay nadie más? Ah, no, está la doctora Noemí, entiendo, que está también, no sé qué tanta influencia tenga ella, no la conozco, pero puede haber algo. Pero mire, ya casi me toca terminar. Yo quiero invitar a los hinchas de Millonarios, que en este momento están organizando marchas de protesta en contra del presidente. Y en contra, ahora que lo nombra, de la doctora Noemí y de la actual junta directiva. No hubo narcotráfico. Permítame, por favor, que sean pacíficos, que no haya violencia, que la protesta es bienvenida siempre y cuando sea respetuosa, porque yo la comparto y si me toca protestar y sumarme, me sumaré, Así pero es. con paz y sin violencia. No, pero es que a esta gente sí le tocó sudarse esa es la pregunta que hay. Ustedes No, se la no, no, sudaron. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Hubo o no hubo narcotráfico involucrado en todos o en muchos equipos de fútbol? Por favor. Uno de ellos Millonarios. Lo estoy reconociendo. Entonces hablemos del tema, Sí, pero a ver, ahora pero el eso no malo implica es el necesariamente que hayan ganado los mensajero. campeonatos. Pero es que el que haya...
que haya habido narcotráfico no quiere decir que arreglamos los partidos. Ustedes saben que en noviembre del 88 hubo un árbitro, Armando Pérez, secuestrado. Ustedes saben que en el 89 mataron a un árbitro en Medellín. La memoria y la vida de esas personas, de los jugadores que han muerto en este país necesitan memoria. ¿Qué tiene que ver eso con los jugadores? ¿Qué tiene que ver con nosotros en la cancha? ¿El título lo compró quién? Si alguien compró alguna vez un título, ¿lo compró un jugador? Bueno, los jugadores pero a ver, ¿dónde está la prueba de la compra? Doctora, yo le invito a usted, doctora, yo le invito a usted, discúlpeme, yo le invito a usted que me dé pruebas. Yo no, el presidente millonario lo está diciendo. Pero usted está respaldando. A ver, yo digo que si él lo dice, a ver, no, ignoremos. Dice que me lo Estado de Derecho, el debido proceso, la preexistencia de la prueba, de la autoridad competente. Entonces no. Pero se no entremos, como dicen por ahí en la calle, en chismes. Pero es que la esquizofrenia... Porque los chismes hay que comprobarlos. Mire, el gobierno ha dicho que apoya y que le parece lo más razonable. Ministro del Interior. El gobierno nacional lo ha dicho. El gobierno está en campaña y es capaz de decir lo que sea porque apoya exactamente lo que está diciendo. Maravilloso. ¿Cuántos gobiernos no han cometido errores en este país? No hablemos de eso. No hablemos de eso. Todo ahora es a taparlo. No hablemos para superarlo. Germán, yo quisiera que la invitación que tú estás haciendo a los hinchas sea para descubrir la verdad, para que encontremos la verdad. Esa es la invitación. Yo inicié tiene razón, doctores. Yo inicié, discúlpeme, inicié esta bonita charla y agradable, esta disertación, como dicen en Argentina, diciendo, doctor Gaitán, saque las pruebas. Y si las pruebas son contundentes, yo mismo, la foto que tengo con la estrella 12 y 13, la quemo. Pero si el doctor Gaitán o cualquier persona, doctora, se siente con ganas y tiene la posibilidad de ponerme las pruebas contundentes de que nosotros en la cancha compramos partidos y que los partidos nosotros salíamos a la cancha sabiendo que ya íbamos a ganar, si me prueba contundentemente eso, las fotos mías que tengo con la estrella 12 y 13 las quemo. Además que son las últimas, hermano. Son las últimas que ha ganado Millonarios. Este no es un asunto jurídico. Son las últimas. Para ellos sí. No es para un ellos asunto sí. penal. A ver, es que una cosa es la responsabilidad de los jugadores y otra cosa la responsabilidad de la sociedad. Que yo no puedo decir, doctor, es que la vecina mía es ladrona. Por favor. Pruébeme que la vecina es ladrona. Están diciendo que Millonario es un ladrón. Digamos que no hubo narcotráfico en el fútbol. No, sí hubo. Bueno, doctor, es que ese tema ya está. Y Germán tiene que irse. Quiero despedirlo porque vamos a hacer una pausa. Gusto. Germán, gracias por habernos acompañado, por darnos luces, además, desde la posición de los jugadores de adentro. ¿Cómo no? Adentro, que es bien importante. Y sí, la sudaron, fueron los que la sudaron. Fueron los que la sudaron, y ahí están los títulos, ¿no? Ese fue toda la década de los 80, y los títulos de Millonarios fueron 87 y 88, y yo digo, Millonarios es un orgullo que vale la pena compartir. Ahí está la posición de los jugadores. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos 5 minutos más de este tema en 360 grados y abordamos el tema caliente de la noche que tiene que ver con la columna de José Obdulio Gaviria y, por supuesto, la continuidad o no en el diario El Tiempo. No se vayan, ya regresamos. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Millonarios se ganó en la cancha, jugando fútbol, ganó esas estrellas. Ya dependiendo de que venga de donde venga de narcotraficantes, pero en el juego ganó Millonarios. Se me hace a mí. Que no la devuelvan. Regresamos a 360 grados. Mire, Angélica, por razones de trabajo, Germán tenía que irse de este debate, pero también me parece importante las conclusiones de ustedes frente a este tema antes de que abordemos el siguiente. ¿Qué podemos esperar realmente de lo que se abrió este debate? Porque hoy todos los medios de comunicación estaban hablando indudablemente de este tema y de las repercusiones que puede tener en los diferentes ámbitos, el político, el social. ¿Cuáles son sus conclusiones al respecto? Hay dos opciones, que sea la bulla, la noticia de hoy y mañana pasamos a otro escandalito o algo que ocupe nuestra atención. O tomamos el tema con el respeto por los atletas, 24 años, no es un tema jurídico, probatorio, pero sí es un tema social. Y nos miramos a los ojos, es que la economía de muchas de nuestras familias, conocidos, que bueno, nos compraron de contado y al doble del precio real. Mirémonos para adentro para que podamos avanzar y ojalá desde esa tónica lo tomemos, desde otros equipos. Yo soy hincha de Nacional, me decían ahí mis amigos, ¿y qué ustedes también? Vamos a negar
que en el fútbol colombiano, en estos grandes equipos, ha habido influencia del narcotráfico. No, tomémoslo por los cachos. Si no cogemos la verdad de frente, no vamos a poder salir de esta esquizofrenia de tirar la piedra, esconder la mano. Abelardo, ¿qué dice usted? Estoy completamente de acuerdo. Lo que bajo ninguna circunstancia puede hacerse es presentar a Millonarios y a unos jugadores que se sudaron la camiseta en la cancha como chivos expiatorios. Me parece que este debe ser un ejercicio colectivo de toda la sociedad colombiana, aun cuando al final lo veo un poco improbable, teniendo en cuenta pues la doble moral que impera en nuestro país. Esa es la verdad. Pero sería un ejercicio fascinante para conocer nuestra historia, conocer nuestro pasado, aplicarle una catarsis a la tragedia nacional que nos ha azotado por tanto tiempo y poder dejarle a nuestros hijos y nietos un país mejor que el que nos tocó vivir a nosotros. Senador, para que concluya usted también. Yo diría que bienvenido este tema, bienvenido, ojalá que no se vaya a focalizar solamente en el equipo de Millonarios, sino en todos los equipos que tienen este problema, porque nosotros estamos jugando con juventud. La juventud es tal vez la más amante al deporte y entonces ahí no podemos dar lecciones antiéticas. Yo digo, bienvenido ese debate. Ojalá el debate al mismo tiempo pueda salir a las otras esferas, a la esfera política, a la esfera social, y ojalá nos ayude individualmente nosotros también a no ser tan tolerantes con prácticas tan nefastas como estas. ¿Me dejas agregar un detalle? Por supuesto. Hay una virtud hermosa que le veo a este caso. Cuando se trata de masacres, cuando se trata de la libertad de las personas, es más difícil el debate. En este caso es complejo, toca sentimientos de hinchada, pero no está la vida de por medio. Y es más simbólico. Es simbólico, claro. Entonces nos puede permitir, es una oportunidad para mirarnos y revisar cosas que socialmente han sido aceptadas y que no podemos seguir tolerando. Ahí está este debate y las conclusiones. Quiero que abordemos el siguiente debate. El siguiente debate tiene que ver evidentemente con lo que podemos confirmar ya aquí desde la mesa de 360 grados, y es que la columna de José Obdulio Gaviria desaparece del diario El Tiempo. Teníamos invitado a José Obdulio Gaviria el día de hoy para hacer una entrevista con él y que nos explicara el marco de lo que significaba su columna. En horas de la tarde tuve la oportunidad de charlar con él y me confesó que su columna no sale más mañana en el diario El Tiempo. Es decir, desaparece la columna de José Obdulio Gaviria del Tiempo. Fue una llamada directa desde España por parte de la dirección del diario El Tiempo y de su director Rodrigo Pombo, donde le dice enfáticamente que no va más. Y ahí queda pues, en el marco de lo que es esta noticia, que se estaba especulando cuáles eran las razones o no, si seguía o no seguía esta columna. Ya sabemos que no sigue. Abelardo, ¿qué piensa usted de las implicaciones que tiene usted que esta columna no salga más? ¿Le parece bien que no salga más? Bueno, lo primero que debo decir es que no sé si lo que contó José Obdulio Gaviria en su columna es cierto o no. Lo único que puedo decir, lo único que puedo decir es que el periodista tiene que tratar de ser lo más equilibrado y objetivo posible. Yo tengo mi columna de opinión en el diario El Heraldo los domingos y trato de ser lo más objetivo que puedo. Y una columna no puede ser utilizada como un vertidero de odios. Y digamos que uno no puede estar a través de una columna atizando la hoguera. Pero también estamos frente versus a la libertad de expresión. Me pregunto yo, si hubiese sido un periodista no de la derecha colombiana, sino del centro, de la izquierda colombiana, me pregunto si hubiese recibido tan poco apoyo como el que ha recibido José Obdulio en este momento. Es decir, hay que verlo también del otro lado. No estoy aquí defendiendo a José Obdulio, ni me faltaba, simplemente planteo ese ejercicio. Si José Obdulio Gaviria no fuese quien es, sino un miembro representante, porque además los columnistas tenemos una orientación ideológica, ni más faltaba, de la izquierda colombiana, ¿José Obdulio estaría solo como está en este momento? Valdría la pena preguntarse. Mire, hago el lapsus porque es Roberto Pombo, tú comenté el lapsus, no es Rodrigo Pombo, Roberto Pombo, el director del Tiempo, pero usted menciona algo bien interesante. Es decir, usted cree que hay una connotación que no solamente está en el marco de la línea editorial. Ahora, pregunto también, si Uribe fuese el presidente y el columnista o la columnista fuera Claudia López u otra columnista no adepta a las ideas del gobierno Uribe, la gente estuviera tan callada como estamos en este momento. Es decir, en una democracia es perfectamente válido el disenso y eso es lo que soporta la democracia. Digamos que son válidas las voces de uno y otro lado del extremo ideológico. Ni más faltaba. La pregunta es por qué medimos con distintos raseros
a las personas y a los periodistas. Eso hace parte también de la hipocresía nacional. ¿Qué piensa usted de que esa columna ya no esté mañana? Porque ya muchos estaban especulando, ¿será que sale? ¿Será que no sale? La columna no sale mañana, es decir, esa columna desaparece del diario El Tiempo. Yo creo que hay un saldo social, un saldo pedagógico muy alto aquí, porque la información de los periodistas, información y la opinión tienen unos deberes y unas responsabilidades de ser veraces. Usted no puede comparar la columna y el caso de Claudia López con el de José Obdulio por un detalle. Lo que dice José Obdulio en su columna está probado por los mismos protagonistas que es falso, mintió. Desde cualquier espectro político, izquierda o derecha, usted puede decir yo estoy en contra de ese proceso de paz, yo creo que no es conveniente, lo que sea. Pero este señor armó una tragicomedia falsa y me parece que el periódico El Tiempo tomó una decisión respetuosa de sus lectores. Pero de Claudia López es más complicado todavía, ¿sabes? Porque Claudia López dijo que El Tiempo era un periódico de garaje que obedecía a unos intereses económicos. Eso es peor porque si yo estoy en un periódico. Yo estuve releyendo la columna. Perdón, y considero, es que me interrumpiste. Considero que se trata de un periódico que no es objetivo, pues ¿qué hago allí? Digamos que lo de Claudia. No, ¿por qué tú lo trajiste a colación? ¿Qué pasó? Está probado que el contenido de José Obdulio es falso. De modo que El Tiempo tiene que protegernos a los lectores, por lo que dicen los protagonistas. Ahora, hay quien no le crea a los protagonistas de la historia y le creemos a los ¿Y por qué no se puede comparar con lo de la otra columnista? Porque ella emitió unas opiniones diciendo cómo presentaba la información sobre agroingreso seguro de dos precandidatos y dos precandidatos en escena, Andrés Felipe Arias y el hoy presidente Santos. Ahí cabe lugares a la opinión y no dijo cosas falsas, dijo cosas incómodas, dijo cosas controvertibles, pero eso es una cosa distinta a mentir, como ya se demostró pero en el ¿por caso qué de causa, José aparte Obdulio? de mentir, votan a un periodista, a un columnista de un periódico? Porque está en contra del periódico. Eso Digamos ya que son políticas. Son las dos causales, pero lo importante es que a los ciudadanos, por las cuales se presentan esos. Hay dos posiciones, vamos a mirar las siguientes. Senador, ¿cuál es su posición? Bueno, ahora que yo veo al uribismo tan acorralado, ¿verdad?, con mucha pérdida en medios de comunicación, siento de alguna manera que José Obdulio tenga que dejar su columna. Sí, porque yo creo que el pluralismo es muy importante, la opinión pública necesita del pluralismo, pero yo sí creo que el cierre de esa columna era absolutamente indispensable. Las faltas que cometió José Obdulio contra la ética, ¿verdad?, son inconmensurables. Probado está por boca del mismo José Obdulio que él mintió. El primero recurrió a decir es que yo tenía unas fuentes muy buenas, ¿da? Después dijo no, yo hice la ficción, ¿da? Está dicho por él mismo, ¿da? Luego está claro que él mintió. Y la mentira en el periodismo, sea en información o sea en columna de opinión, es supremamente grave, ¿da? El periodismo, por estar destinado a formar opinión pública, tiene que ser veraz en la información. Estoy de acuerdo con el senador. Si eso está aprobado, senador, me parece absoluta. No sé si está aprobado o no. Sí. Yo desconozco esa situación en particular. Bueno, pero si eso está aprobado, el periódico tenía indefectiblemente que prescindir de los servicios de José Obdulio Gaviria. Pero eso es así. Pero me pregunto, y por eso el debate, si José Obdulio perteneciera no al uribismo, sino a las otras corrientes políticas, ¿eso habría sido determinante para sacarle? A ver, le voy a poner el ejemplo. Piedad Córdoba, cada vez que salen, cuando el tema de Uribe, y no estoy defendiendo ni al uribismo, ni a Piedad, ni a nadie, porque yo soy... Pero mire, senador, porque yo en realidad lo que soy es abelardista, yo no soy ni del Polo, ni de... Yo soy abelardista, yo soy yo. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando Piedad Córdoba se refería a la reelección de Uribe, decía que era fatal, pero sin embargo le parece fantástica la cuarta reelección de Chávez en Venezuela. Es la falta de coherencia. Bueno, me pregunto, si José Obdulio estuviera del otro lado del espectro, ¿la gente estaría tan tranquila? ¿El resto de comunicadores estarían tan apacibles frente a la decisión de sacarle? Ese es mi interrogante. No es solo un tema de orilla política, es un tema... Le dejo concluir, senador. Mire, lo otro que quería decir es que detrás de la mentira hay una cosa muy malévola de José Obdulio, ¿ya? Y es afectar un proceso que se inició entre la guerrilla y la FARC, un proceso de paz. Y eso es supremamente malévolo, porque hoy el interés nacional, el interés público de todos los colombianos es la conquista de la paz, que no se va a conseguir solamente con la terminación del conflicto, va mucho más lejos. Miren. Pero ese es un interés supremamente importante. ¿Y por qué es malévolo José Obdulio?
porque además lo hace por puro clientelismo. Vamos a mirar las posiciones, senador, clientelismo de carácter uribista, después de la pausa, plegarse a Uribe en esa postura contra el presidente. Pero ahí tengo una interpelación importante. Abelardo, tengo que hacer una pausa y inmediatamente después de la pausa entrará a este debate también una posición que tiene muy marcada frente al tema de lo que representa este hecho ya confirmado de que la columna de José Obdulio Gaviria no va más en el diario El Tiempo. Ya regresamos, no se vayan. Regresamos a 360 grados para seguir debatiendo lo que significa la salida de la columna de José Obdulio Gaviria del diario El Tiempo. Y para eso le quiero dar también la bienvenida a esta mesa, porque según esta mesa, el periodista Ricardo Puente. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, mi amor. Bueno, ¿usted qué opina de que esta columna no vaya más en El Tiempo? Pues fue sorprendente. Yo pensé que El Tiempo, un periódico libertario, que predica la libertad de prensa, iba a sostener la columna. Pero obviamente, pues, pesan más los intereses del terrorismo en este país. Por eso sacaron a José Obdulio del Tiempo. ¿Usted cree que aquí está muy marcado el tema de ir en contra del proceso de paz? El tema de haber definido desde hace muchísimo tiempo una línea política que en este momento va en total contravía a la línea del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Claro, claro, esto es una vuelta, como llaman las bandas de las FARC y del gobierno, de ese contubernio mafioso que está entregando a Colombia en manos de los terroristas que han azotado tanto este país. Eso fue un favor que le hicieron a las FARC. Fue una decisión. Yo quiero hacer una interpelación al señor senador. Me parece interesante porque él dice que lo realmente retorcido de la columna de José Obdulio es que trata de atacar el proceso de paz. Cuando el proceso de paz con las autodefensas, el polo democrático se opuso a ese proceso. Y no por eso ustedes estaban actuando de forma retorcida. Esa es la democracia. Entonces aquí se mide con distintos raseros. Pero Abelardo, yo retomo situaciones similares. Perdón. Las primeras páginas de los periódicos trataron de boicotear el proceso de paz con las autodefensas y el gobierno del expresidente Uribe, y no por eso los medios tenían intereses ocultos o actuaban de mala fe. Me parece que eso hace parte de la democracia, el disenso. Pero déjame replicarlo entonces. Mira, yo era parte en ese momento del polo democrático, ya no soy. Ahora pertenezco al progresismo. Lo sé, senador. Okay, muy bien. Segundo, nosotros no estuvimos en desacuerdo con ese proceso de los paramilitares. Estuvimos votando la ley 975. Pero nosotros dejamos unas salvedades. No nos gusta la ley 975 porque no contenía los verdaderos escenarios para generar verdad, justicia y reparación. Eso ¿Usted cree que con la FARC se va a lograr eso ahora? Y la Corte Constitucional luego nos dio la razón. Dijo, esta ley no tiene en verdad, no tiene verdad, justicia y reparación. Y dijo, debemos interpretar esa ley. Senador, no la declaró inexequible, pero dijo, hay que interpretarla en ese sentido. Pero porque ustedes manifestaban esas oposiciones. Pero eran opiniones, no mentiras. Eran opiniones, no mentiras. En la perspectiva. Usted dijo algo que me parece que podemos retomar para entrar en debate antes de ir a la pausa, senador. Usted dice, José Obdulio en alguna forma estaba sirviendo al clientelismo con esa columna. Al clientelismo de Uribe. ¿Qué dice usted al respecto, Ricardo? ¿Clientelismo? ¿Cuál clientelismo? ¿Cómo? ¿Cuál clientelismo? Uribe no tiene absolutamente ningún amigo en el gobierno, solamente enemigos, traidores. No me estoy refiriendo a eso, a eso. Tú me lo vas a entender perfectamente porque creo que eres periodista. No, yo no soy, pero clientelista no. No te estoy diciendo eso. ¿Ah? Eres periodista. Yo estoy diciendo que hay un problema de clientelismo periodístico. Es decir, José Obdulio le sirve a los intereses ideológicos y políticos de Uribe. Y en ese sentido es donde falla José Obdulio. Porque José Obdulio comete esa mentira por adocenarse con Uribe. Pero además, hubo mentira, claro que sí. Unos diálogos que él no, perdón. El secuestro lo cometió las FARC. Hubo mentira con Jaramillo. No, señor, es cierto. Es cierto. Iban por la mujer de Urdaneta. No. Hicieron un negocio ahí, una conversación, y él dijo, llévenme a mí. Eso está comprobado. Y no le dieron a José Obdulio la oportunidad de mostrarlo ante un estrado. Lo prejuzgaron, como hace el terrorismo. No, el terrorismo había hecho una ley que le hacía la FARC secuestra porque esto ya dieron ¿Por qué no volvemos? Porque sí secuestran afirmaciones sobre el contenido de la columna. Yo propongo una cosa.
volvamos sobre los contenidos de la columna de José Obdulio. ¿Qué fue lo que dijo José Obdulio? Y entonces a partir de ahí... Senador, mire, Claro. aquí tuvimos la oportunidad de mirar el debate en coyuntura, lo hemos hecho durante esta semana, mirando las perspectivas desde el punto de vista editorial y no. Pero acá hay un tema interesante. Ya sabemos que la columna no va más. Ese es un hecho. Y frente a ese hecho, lo que les propongo es mirar la perspectiva de lo que eso significa para el unanimismo que hay en los medios de comunicación en este momento frente a una política unificada. Es decir, aquí ya han salido, y lo está diciendo portales como La Silla Vacía, están descabezando a los generadores de opinión del uribismo. Los están sacando. ¿Pero a quién han sacado? Hablemos, por ejemplo, A Fernando Londoño lo iban a sacar. Pero no están radio. Hablemos ahora de José Obdulio Gaviria. ¿A usted le Eso es parece que cierto. no ha sido sacado? Es decir, para la ¿A usted le parece democracia, que eso ha sido sacado? para la discusión democrática es fatal la salida de No, yo José se lo Obdulio. pregunto. Desde el punto de vista de la discusión democrática. Es una voz que vale la pena siempre escuchar y que haya miradas de todos los lados. Pero la responsabilidad de un periódico es que en sus columnas haya opiniones súper críticas, duras, radicales, si se quiere, pero no mintiendo. No y está el mintiendo. contenido de esa Sí, está columna mintiendo. ¿Quién fue ya dice que está mintiendo? desmentido por los consejeros de paz. Nunca lo ha dicho. Voy a pedirles que no mencionemos, por respeto a las familias, nos lo han solicitado los medios, que no se mencionen los nombres de las víctimas de este secuestro. ¿Por qué, Hassan? Es una buena pregunta. ¿Por qué se mencionan los secuestrados pobres, los secuestrados pobres y los secuestrados que pertenecen Pero a José Obdulio mismo empezó, ¿no? Que el amigo de yo no sé quién. Eso es lo que hay que mencionar, ¿verdad? ¿Por qué ¿Usted no cree que eso marca una diferencia Pero entre lo claro. que es la columna de lo que está diciendo, ¿por qué no se están relatando eso? Ese es el punto que le dolió tanto al gobierno a sus amigos. Aquí hay secuestrados de primera y secuestrados de segunda y de tercera y cuarta categoría. Como estos señores son del sindicato antioqueño multimillonarios, entonces no mencionemos, por Dios, silencio, negociemos aquí entre nosotros. El suegro del secuestrado llama a Juan Manuel Santos, Juan Manuel, dime esto, no sé qué, ayúdame con esto. De ese nivel son las relaciones entre ellos. Aquí hubo una negociación, una indecencia entre el gobierno y las FARC para liberar a un secuestrado que es de primera. Si fuera un secuestrado cualquiera, un comerciante, no había pasado nada, no había dicho nada, no había sucedido absolutamente nada. Esa, en su opinión, Ricardo, es la razón principal por la cual... Muy rico que esté aquí José Obdulio esta noche. Muy Hay una columna, Me parece muy rico que esté José Obdulio esta noche. hay una columna de Pombo del 2004 muy graciosa, dice terrorismo, un viejo conocido, y habla de la censura de prensa del narcotráfico contra el periodismo libre. Y él dice que lo amenazaron, eso no sabemos, que lo amenazaron, eso lo cosa. Y Pombo dice lo siguiente: no se trata de un caso de censura oficial, Colombia ha gozado de suficiente libertad de expresión, bla, 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 bla. Habla contra la censura de prensa y él la impone. ¿Por qué? Porque es casado con una prima de Juan Manuel Santos, porque es primo de la canciller Holguín. Eso es lo que tenemos todos que mirar. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Para mí lo importante son los derechos de los ciudadanos lectores. Estamos hablando de un periódico del tiempo. Yo también, yo aprendí a leer en ese periódico. Entonces, ese periódico. Tiene derecho a ser columnista León Valencia para usted. Dice mentiras, mí, León. Yo quiero que si León Valencia dice mentiras, pone entre comillas y cita, induciendo a error a la gente, diciéndole verdades que no son, yo quiero que lo saquen. ¿Dónde está la ética? Mire, esta es la polarización, esta es la polarización. Ustedes representan la polarización. No, a mí no me ponga el nivel del señor. Porque está cerrada la banda, cuando son temas de izquierda son unos santos, cuando son de derecha son unos diablos. El señor cuando son de izquierda son unos diablos y cuando son de derecha son unos santos. José Obdulio es secuestrador. A ver, ustedes representan la polarización del país. No, pero un momento, creo que he sido el más objetivo de la mesa porque no estoy en la política. No, pero mira, eso de alguna manera me mantiene limpio del asunto. Pero aquí está la polarización. Yo estoy diciendo que León Valencia es mentiroso. En sus columnas pone mentiras. Déjame terminar. Es que me preguntó a mí. León Valencia es un terrorista indultado. Tiene una denuncia por secuestro. ¿No es terrorista indultado? Mire, Por Dios, si León Valencia en su columna, estamos hablando de columnas. ¿Cuánta gente secuestró y lo tienen como columnista? ¿Qué es esto? Si León Valencia es una en vergüenza. sus columnas consigna, entre comillas, falsedades para inducir error a pretender que son verdad, yo creo que la revista Semana debe prescindir de si eso pasa. ¿En qué columna usted lo ve netamente y esa posición es válida. Aquí la cuestión es si los columnistas tienen derecho a decir mentiras en sus columnas. Perdóname, déjame decir algo, por favor. Si un columnista de izquierda indultado hace eso,
Angélica, a ver, quiero decir esto y ser enfático. Aquí vemos la polarización que está viviendo el país. Hombre, no puede ser que toda la gente de izquierda sea mala y que toda la gente de derecha sea mala, por favor. Pero perdón. Todos los guerrilleros son malos. Perdón, pero hay gente que es de izquierda que no es guerrillera. No, estoy diciendo de izquierda. Que no parece guerrillero. Bueno, por Petro es guerrillero. Sí, pero perdón, él fue reinsertado, está reinsertado y está amnistiado. Hay que aceptar eso. Indultado. A Petro no se le puede criticar por su pasado de guerrillero, sino por su falta de inoperancia como alcalde de Bogotá. No, son dos cosas distintas. Entonces, lo que tiene el país así es esta polarización. No, a mí no me pongas ese nivel. Hombre, pero ¿cómo que no? Pero si no has hecho sino decir aquí que todo el uribismo es malo y que todo el uribismo es fantástico y el señor lo propio. Entonces, hay cosas buenas del uribismo, ya pasó. A ver, ni la izquierda es tan mala como dicen los uribistas, ni Uribe es tan malo como dicen los de izquierda. Entonces, vamos, hay cosas buenas y malas de ambas partes. Pero Abelardo, hay que ponerse de acuerdo. Abelardo, veámoslo para lo que significa el diario El Tiempo, porque ustedes han analizado la columna y es valioso analizar la columna, evidentemente el senador lo ha dicho, a mí me parece valioso analizar la columna, pero más allá de la columna, eso tiene un impacto en los medios, es decir, se está quedando, y usted lo decía al inicio, hay un sector de la opinión en Colombia que se está quedando sin voz y la están sacando, y pareciera indicar que se estuviera sacando de manera selectiva. Son los que piensan de esta forma los que están empezando a salir de los medios. ¿Eso a usted no le parece grave? Eso me parece grave, pero también he dicho que José Obdulio merecía que se le quitara del periódico. No lo merecía. ¿Por qué? Porque mintió. Voy a decir por qué mintió. Primero, dijo, ese fue un secuestro cometido por la FARC. La propia familia dice, no fueron la FARC. Segunda gran mentira, dice, y la liberación de ese secuestrado fue pactado entre Sergio Jaramillo y el otro Jaramillo, el médico de la FARC. Segunda mentira, porque el propio Sergio Jaramillo ha dicho, nosotros no estuvimos hablando de eso. Pero tercero, es el propio José Obdulio que dice, yo acudí a unas fuentes. Primero dice, yo tuve unas fuentes que eran muy creíbles, dice él, y por eso anoté eso. Hasta ahí, si eso hubiera sido así, yo digo, hombre, uno no puede juzgar al periodista, claro, a menos que le hubiera faltado contrastar esa fuente y mirar si eso era cierto o no. O sea, hay también unas responsabilidades periodísticas, pero no me quiero meter en ese tema. ¿Qué es lo otro que dice José Obdulio? Dice, después yo hice una ficción. Hombre, ¿cómo se le ocurre después de decir eso? Ahí toda la mentira confesada por José Obdulio. Tengo que hacer una pausa. Entonces, el periodismo tiene que ser veraz, ¿sí? Porque el periodismo forma opinión pública y ese es el punto central de este debate. Y ahí está la posición que usted acaba de sentar. Ahorita quiero que Ricardo pueda también... Necesitamos opinión pública bien informada, pero también bien formada. Después de la pausa, Ricardo, le doy la oportunidad de que usted pueda interpelar. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos aquí en 360 grados con nuestros invitados. No se vayan. Mientras Mauricio Jaramillo, el médico, y Sergio Jaramillo, el filósofo, confraternizaban en La Habana, en las goteras de Bogotá, un comando de las FARC secuestraba a un joven. El hecho, protagonizado por los hombres de Jaramillo, el médico, fue la primera prueba de fuego para su confiado e ingenuo interlocutor, Jaramillo, el filósofo, porque resultó que el secuestrado tenía fuertes vínculos con cierto grupo empresarial, cuyos máximos directivos apoyan incondicionalmente a Santos en las llamadas negociaciones de paz. Ricardo, tiene usted la palabra. Sí, aquí el tema no fue de mentira, yo no comparto lo que dice aquí el senador, él no mintió. El hecho básico es que las FARC secuestraron a este señor, que hubo negociaciones entre el gobierno y las FARC para liberarlo, porque es un secuestrado muy importante y puede dañar los procesos de paz, entre comillas. Yo hice una entrevista hace poco a Karina y a Samir, y yo les mencionaba ¿por qué la FARC no ha mencionado los 700 secuestrados que tienen en su poder? Están diciendo que ellos no tienen secuestrados. No tienen ninguno. Tienen secuestrados. Entonces hablaban ahí de que comandantes pequeños y toda esta cosa a veces secuestran sin consultar al Estado Mayor y sacan su dinero de ahí o sobrecostean el precio del secuestro. Entonces, las FARC tienen más de 700 secuestrados y eso no se quiere hablar aquí. La FARC sigue narcotraficante. Eso lo menciona José Obdulio Gaviria y por eso le cortan la cabeza, le ponen esa lapa,
como se la pusieron a Fernando Londoño, por hablar más de lo que debe de hablar. Yo acompaño a José Obdulio y a todos los ciudadanos de Colombia en la condena, rechazo y persecución de los secuestradores. Ningún secuestro es válido, civil, militar, económico, político, ninguno. Repudio y justicia, investigación y penas costosísimas, altas, decenas, décadas para los secuestradores. Eso es un tema. En eso estamos juntos. Ricardo, en eso estamos juntos. No hay narcotráfico tampoco. Pero aquí, y yo valoro y echaré de menos la columna de José Obdulio, con seguridad habrá espacios radiales y ojalá, porque necesitamos contrastar miradas. Pero yo me pregunto, yo no siento una persecución hacia la derecha. Ese periódico decidió y valoró como mentiras porque el senador me pliego a como él relató los hechos. Pero, por ejemplo, Ernesto Yamjure, a él lo sacaron del Espectador de su columna, el señor desapareció, no volvió a responder desde que se hizo público que en una USB de Carlos Castaño estaban los correos electrónicos en que se cruzaban y había como los escritos que le mandaba Castaño y que el otro firmaba, algo así. Lástima, nos quedamos sin oír una voz de la derecha, pero más lástima que esté vinculada esa voz a personajes fuera de la ley. No es una persecución a la derecha, es una persecución a la verdad. Pero si la verdad estamos juntos contra esos secuestradores, todos. ¿José Obdulio Gaviria ha sido vencido en juicio para saber si mintió o no mintió? Pues el Tiempo hizo una denuncia penal, no, el Tiempo dijo, este columnista contiene versiones falsas. Yo no podría estar tan seguro de qué ocurrió. Lo que insisto es que un columnista tiene que tratar de ser objetivo y ponderado. Y esa es una cosa muy complicada en la polarización que tiene el país. Pero fíjate, Abelardo, usted está tocando un tema que es interesante justamente porque usted dice, el tema no ha acabado. Es decir, aquí se está dando por sentado, y es evidente que se dé por sentado, que la versión que se cree es la versión, en este caso, de los secuestrados, del secuestrado, de la familia del secuestrado, y por supuesto la voz del gobierno de Sergio Jaramillo. Pero, ¿y si esto se voltea? Es decir, aquí hay alguien como Ricardo Puentes de un sector de opinión que dice, yo creo fielmente en lo que dice esa columna, y creo fielmente en las pero eso es una prueba diabólica. Les voy a decir por qué es una prueba diabólica, porque ¿cómo se le obliga a un columnista, a un periodista, que revele el secreto de su fuente? Es decir, pensémoslo desde este punto de vista. Un periodista cualquiera escribe un artículo y dice que tiene una fuente. ¿Quién le corrobora si eso es cierto o no? Cuando está protegido constitucionalmente y a nivel de tratados internacionales para mantener la reserva de esa fuente. Luego, entonces, es una prueba diabólica. Pero es que aquí la cuestión no es la fuente. Aquí la cuestión es el secuestro y la negociación. Pero José Obdulio dice que tiene una fuente. Escúchame que haga este análisis porque yo soy abogado y tengo que analizar integralmente y no puedo hacer el ejercicio de otra forma. Si José Obdulio dice no puedo revelar mi fuente, eso me dijo la fuente, y él contrastó la fuente y efectivamente le corroboraron eso miembros del gobierno, ¿cómo creer que eso es mentira? O cómo probar, porque la carga de la prueba, mi querido senador, recae en cabeza del Tiempo y no en cabeza de José Obdulio. Muy bien. Bueno, pero es un debate jurídico interesante, y repito, no estoy defendiendo ni a José Obdulio, ni al gobierno, ni a nadie. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible. Doctor de la Espriella, yo creo que usted debe escucarme un poquito atentamente. En la W, José Obdulio dio unas declaraciones. En esas declaraciones él dice, yo tenía unas fuentes, y como esas fuentes me habían resultado a mí muy seguras, ¿ya? Muy creíbles, entonces yo acudí y por eso monté ese relato. ¿Ya? Entonces ya viene todo el relato de que sí, que fue secuestrado por la FARC, y la negociación que se hizo entre el gobierno y la FARC para la liberación. ¿Ya? Pero además mete una fantasía a José Obdulio en su columna impresionante. Cuando habla de la ficción. Sí, de la y luego dice, ya no es la fuente, fue una ficción. Sí, pero ¿hasta dónde llega la ficción? Sí. La columna no aclaró, en la columna no aclaró. Es que tú dejas de hablar. Vuelvo al tema. En la columna no digo vamos a la ficción. Porque la ficción puede ser en cuanto a la forma que se da el diálogo y no al contenido. Y ahí también hay una zona gris. Yo quiero decir algo que valdría la pena. Estoy pensando como defensor. Hassan, yo quiero decir algo. El periódico El Tiempo no dice estoy preocupado y cuestionado por la fuente. No, aquí son por los hechos que narra como verdad en una columna. De modo que no nos desviemos al sofá de la fuente de José Obdulio. Porque esos hechos le molestan tanto al periódico. O falso. Tiene usted la palabra. Va a haber sorpresas. La fuente es posible que aparezca. Es muy posible que aparezca la fuente. Fueron las FARC, fueron 20 hombres con aparatos tecnológicos,
con toda la cosa, un montaje bien impresionante, y el gobierno Santos dice que no, que fue una banda de pandilleros, como dijo en el caso de Fernando Londoño, que era un pandillero de barrio que puso la bomba. Por Dios, lo que pasa aquí es que José Obdulio Gaviria es la voz del uribismo, tienen ustedes razón, es la voz del uribismo, la voz que está haciendo oposición a esta farsa. Y tiene derecho a eso en una democracia. Pero claro. ¿A cuál farsa? Y queremos la farsa de verlo. los diálogos de paz. Esto es para indultar un poco de Bueno, en eso no estoy de acuerdo. Eso ya no se puede, eso ya no se puede. Creo en el proceso Ricardo, de ya paz. no se puede. Aquí hay unos estándares de justicia internacional y nacional que impiden los delitos de lesa humanidad. Hay que pagarlos, de modo que hay que pagarlos. Alternativas. Pero no, los estándares son altos y hay que estar atentos. Yo prefiero a Timochenko en el Congreso que a uno que otro parlamentario en el departamento. Creo que eso daría vida a la democracia. Ese es el peligro, Timochenko en el Congreso. ¿Y qué con eso? Petro en la alcaldía. ¿Y qué con eso? No, señor, respete. No, señor, respete. Dígale a Álvaro Uribe, que fue promotor del indulto en el Congreso, que es... No, pero hay que hacerle... Mire, la Constitución de Colombia y los pasos de la sociedad... La hizo con Álvaro Gómez. Ahora la negociación con la FARC y el uribismo, el gobierno Uribe trató de hacer los mismos contactos y no pudo. Lo hizo con los paramilitares. Cuando soy yo, es perfecto. Cuando Los paramilitares están presos en Estados Unidos. No escuchamos a nadie. Los paramilitares están presos en Estados Unidos. Uribe sí habló de conversaciones de paz, pero sin impunidad. Eso sí lo ha sido muy claro. Pero espera que termine el proceso. Por Dios, ya están diciendo que van a nombrar a Timochenko en el Congreso. No, eso no se nombra. Yo creo que haría un mejor papel de varios congresistas que yo conozco. Bueno, eso es otro tema. Valdría la pena hacer un programa sobre ese tema. En estos días reflexionábamos mucho. En estos días reflexionábamos mucho en el Congreso de la República acerca del tema del principio de oportunidad, del principio de selección, de la priorización, y yo hacía unas reflexiones con respecto a la ley 975. ¿Qué nos pasó con la ley 975? Dijimos, vamos a imponer condenas hasta por 8 años. La pena alternativa. ¿Cuántas condenas tenemos hoy? Ni una. ¿Cuántas condenas? Creo que una sola, la del loro y alias Entonces, no sé qué. Hablando objetivamente. Ahora, es bueno que el país sepa una cosa, senador. La ley de justicia y paz contempla que cualquier beneficio que se produzca en procesos de paz futuros frente a otros grupos armados cobija por favorabilidad a los desmovilizados. No va a pasar nada. El país está preparado para eso también. No va a pasar Tengo que nada, hacer una pero... pausa, la última de esta noche, y ya continuamos con este debate y por supuesto con sus posiciones. Hagamos esta última pausa y ya regresamos aquí en 360. No se vayan. En el tira y jala, las partes acordaron un Andrés Lopisco. Deje así. El gobierno no se solidarizaría con estas quejumbrosas organizaciones de víctimas del secuestro y las FARC. Mientras haya reuniones, se abstendrán de hacer nuevas retenciones. ¿Y las ya hechas? Pues que se queden en stand-by, dijeron los plenipotenciarios y las familias que sufran. Ricardo, frente a lo que puede significar, ya hay quienes están diciendo esto es un ataque a la libertad de expresión. Aquí hay un ataque directo, hay voces que no se van a escuchar. ¿Qué dice usted al respecto? Eso es cierto, es un ataque a la libertad de expresión. Es una voz muy escuchada, la de José Obdulio Gaviria, y eso no le gusta a este gobierno. Angélica, ¿qué dice usted en ese precepto? Creo que los lectores del Tiempo, porque eso es un medio privado, merecen respeto, y lo que ofrecen los columnistas con opiniones súper respetables y ojalá muy críticas del gobierno y muy vigilantes de cualquier proceso, consignen verdades. Y si este señor dijo mentiras, el Tiempo tomó la decisión acertada, bastante reflexionada y pasiva y respetuosa y calmada. Hoy vimos sacar a patadas a otra columnista hace años. Qué bueno que tan tranquilo y calmadamente le hayan dicho adiós a José Obdulio. Senador. Nosotros necesitamos libertad de expresión, pero la libertad de expresión no puede constituirse en un abuso de la expresión para hacer de la expresión un ejercicio mentiroso frente a la sociedad. El periodismo tiene una responsabilidad muy grande, es formar opinión pública. Y esa opinión pública es supremamente importante para construir democracia. Si nosotros no construimos democracia, entonces no vamos a poder construir una patria feliz. En la democracia reside la felicidad de una sociedad. Por eso yo sí creo
que la medida adoptada por el Tiempo de quitar a José Obdulio como columnista es un muy buen precedente para que eso no vuelva a ocurrir. Y ojalá los periodistas todos lo tomen en cuenta. Bienvenidos al sí, chavismo. la libertad de expresión, pero no al abuso de esa libertad. ¿Usted cree, Abelardo, en lo que significa hemos tenido antecedentes en América Latina? Anoche debatíamos acá con un pool de periodistas y analistas el tema de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos cuando ha pedido prudencia. Y debatimos abiertamente anoche sobre ese tema. Eso es prudencia frente al proceso de paz. Yo creo... Ahora, aquí estamos viendo que de pronto la voz que se va del Tiempo fue una voz que no fue prudente, o hay que ser prudente en el periodismo. No, yo creo que en medio de una coyuntura como esta, el periodismo tiene una gran responsabilidad. Y es que no podemos, en este tránsito difícil de este proceso que se avecina, estar recabando en las atrocidades que ya todos conocemos que ha cometido la FARC, porque las heridas nunca van a cerrar. Entonces, digamos que la responsabilidad del periodismo es, a veces, no publicar ciertas cosas. Así es, no, sí, pero el periodista objetivo y el periodista realmente ecuánime debe autocensurarse cuando esa verdad le haga daño a un bien superior, por ejemplo, como el de la paz. Si se logra probar que José Obdulio, volviendo al tema de José Obdulio, en grado de certeza, efectivamente incurrió en falsedades, pues hay que votarle. El problema es que le prueben eso. La voz de José Obdulio no es contra la paz. No, yo no estoy hablando, Hassan, no estoy diciendo que sea contra la paz. Usted dijo que era contra no, pero la paz. no, me malentendiste. Estoy diciendo que en medio de un proceso de paz, haciendo... Sí, la autoprudencia, bueno. No, autorregulación. No me refería al caso de José Obdulio. Yo sí estoy diciendo que es contra la paz. Yo sí lo afirmo que es contra la paz. Es contra la impunidad. Tomemos el proceso del M-19, senador. Que no, sí, se va a arreglar la situación del país, va a haber paz. No pasó nada de eso. Hubo indulto un poco de delincuentes, de terroristas. Sí, pero es que usted está olvidando algo. ¿Y a dónde llegaron a parar? Mire. ¿A dónde llegó a parar el M-19? A la Fiscalía, a los órganos de justicia. ¿Qué están haciendo desde ahí? Derrotando al ejército. Bueno, pero esa es la democracia. ¿Eso es la democracia? Sí, claro. Palacio de Justicia. A ver, Hassan, yo quiero decir una cosa bien importante. Quiero dejar muy claro que en ningún momento he señalado que José Obdulio está atacando. Entre otras cosas, no leí la columna porque no leo a José Obdulio. Para más señas. Para lo que te importa. No, porque me gustan las columnas equilibradas. No me gustan las columnas que son extremas ni de un lado ni de otro. Me parece que el periodismo tiene que ser... No, el periodismo tiene que ser equilibrado. El periodismo tiene que ser equilibrado. Pero quiero que quede absolutamente claro que debe haber autorregulación en este momento, porque entonces no vamos a llegar a ningún lado. Un ejemplo de buen periodista. Un ejemplo de buen periodista. Sí. Hay muchos, hay muchísimos. De opinión que me gustan muchos columnistas de opinión, ¿no? Pero eso no viene al tema, ¿no? Ni siquiera ha leído nunca Alfredo Molano. Qué bueno. No, de ninguna manera. Pero me parece que hay que buscar el equilibrio, porque lo que nos tiene como sociedad y como país completamente descuadernado es ese extremo que hemos visto hoy. Senador, usted sí decía que usted sí cree fielmente que es contra el proceso de paz. Usted lo acaba de decir. Es decir, en esa posición marcada y abierta, ¿cree entonces que si se hubiera omitido atacar el proceso de paz, si se hubiera escrito sobre otros temas, entonces no se hubiera incurrido en esta grave falta que ha catalogado el Tiempo para que saque la columna? Yo sobrevaloro la falta, la sobrevaloro porque es una falta cometida contra un proceso de paz. Y yo creo que la paz, repito, es el bien más invaluable que están buscando hoy todos los colombianos, lo que más anhelamos todos los colombianos. El presidente Uribe tiene muchas cualidades, pero tiene unos grandes defectos. Creerse el Mesías, el enviado. Si él no hace las cosas, en cabeza de otro está mal hecho. ¿Ya? El doctor del Esprit ya había dicho que Uribe había intentado unos diálogos con la FARC, y es cierto. Hoy ya se están evidenciando muchos testimonios sobre ese... Miren, nos quedan 2 minutos y 45, creo que aprovechamos cada uno el 35 segundos para que puedan concluir cada uno. A mí como ciudadana colombiana me representa, yo no voté por Juan Manuel Santos ni voy a votar en su reelección, pero a mí me representan en esa mesa de negociación el general Mora, Naranjo, De la Calle. Perno fue el que manejó el proceso con los paramilitares en el gobierno de Uribe. Esos señores tienen que ir a negociar. Mi aporte a la paz es hacer una vigilancia,
pero con una prudencia de no estar botando fuego ni tendiendo mantos de pánico. Yo confío en el Estado y espero que estos señores lleven a buen puerto un diálogo con las FARC. Se nos olvida algo, senador, concejal, profesor Puentes, y no voy a justificar ni a la violencia de izquierda, ni a la violencia de derecha, ni a cualquier tipo de violencia. Me parece que la violencia es inaceptable desde cualquier punto de vista. Así es. Pero el gran causante de la tragedia nacional es la falta de Estado. Y nosotros no podemos desconocer eso. Luego el Estado tiene una responsabilidad histórica y, si se quiere, moral, en resolver todos estos entuertos de la guerrilla, de las BACRIM, del narcotráfico, de los paramilitares, porque hay regiones del país, y yo vengo de provincia, en las que el Estado no existe. Y ese abandono es el caldo de cultivo para que germinen todas las formas de violencia. Ese es el problema que debemos atacar de fondo. 35 segundos para que concluya usted también. El gran problema de lo que está pasando en este momento es que vamos hacia un chavismo. Eso no puede desconocerse. Chávez, su familia, presidente Santos, sus hermanos, afines a las FARC, afines al M-19, afines al terrorismo subversivo. Eso es lo que está pasando. Están tratando de entronizarse en este país. Amiguísimo de Chávez. Están haciendo exactamente lo que está haciendo Chávez, lo que está haciendo Correa en sus respectivos países, censurando la prensa, sacando a periodistas incómodos para este régimen que está tratando de, o vamos hacia allá, de indultar un régimen que se inventó el uribismo, no se le olvide. El régimen se lo inventó el uribismo. No, por Dios. Por favor. No. Y ahí está esa posición. ¿Quién se inventó a Santos Uribe? 35 segundos, senador, para que concluya usted también. Bueno, yo creo mucho en el proceso de paz. Tengo razones fundamentadas para eso. Pero yo quiero decir que no estoy en este momento de acuerdo con Uribe, porque Uribe quiere la paz de los sepulcros. Quiere la paz con más guerra, con más violencia. Más violencia genera más violencia. Y eso es lo que nos ha pasado en todos estos tiempos. El odio, las venganzas hay que extirparlas de nuestros corazones. Y tenemos que predisponernos todos los colombianos a que, si encontramos el final del conflicto, seamos capaces de construir la verdadera paz. Estado social de derecho, mucha justicia social, para que todos los colombianos seamos capaces de reconciliar. Esa es la clave, perdonar. Yo creo que la nuestra es una sociedad que es incapaz de perdonar. El senador habló de justicia. Tenemos que trabajar en eso, con la verdad. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Ulpiano. Me gusta esa definición. ¿Merece el Senado? ¿Petro merece la alcaldía? No sé. Ahí está. No, respete por favor la Constitución de Colombia. No vamos a construir paz y queremos negar la Constitución. Hasta aquí llegamos con este debate y quiero agradecerles, por supuesto, por haber aceptado la invitación a hablar del Esprilla. Gracias por aceptarla. Muchas gracias. Senador Avellaneda, gracias por aceptar la invitación. Y Ricardo Puentes también. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí en 360 grados para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.